de obedecer a Dios. Y bueno, entre lo que hablaba, te decía a los hermanos en la ganancia de alma, que es posible que alguien pueda obedecer y no amar. Es posible que alguien obedezca sin amor. Eso es muy posible. Pero es imposible que alguien ame y no obedezca. Todo aquel que ama al Señor le va a obedecer. Si todo el que ama al Señor le va a obedecer, y bueno, aplicamos exactamente el mismo principio dentro de la familia. Aplicamos el mismo principio con respecto dentro de la familia. Y cuando hablamos de la obediencia en la familia, estamos hablando teniendo como base la palabra de Dios. Sí, debe de ser como base teniendo la palabra de Dios. No creo que aplique donde quizás un esposo incrédulo le diga a la esposa: no, tienes que obedecerme, tómate la cerveza, y ella se la tenga que tomar por obediencia. Ahí es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero, hermano, la obediencia de las personas que componen una familia muestra el amor. Por eso la esposa no se le debe de hacer pesado obedecer al esposo, y el esposo no se le debe hacer pesado obedecer a la esposa. Todo lo que está diciendo, el esposo tiene que obedecer a la esposa. La Biblia dice: sujetados los unos a nosotros. Sí, lo que pasa es que normalmente nosotros decimos: no, la esposa tiene que sujetarse al esposo, y el esposo no tiene que sujetarse a la esposa. Pero eso no lo dice la Biblia. La Biblia dice: sujetados los unos a los otros, pero tiene que ser tomando como base el temor de Dios dentro de nuestra vida. Acá Samuel hace una pregunta con respecto a la obediencia, y quiero realmente llevar esto a lo que es nuestra obediencia y vida de servicio al Señor. En el versículo 22, que fue el primer versículo que leímos, Samuel hace una pregunta y utiliza una expresión importantísima. Dice: se complace. Y complacerse es sentirse totalmente lleno y satisfecho. Y, hermano, el ser humano tiene la capacidad, o la posibilidad, mejor dicho, de complacer al Señor con su vida. De hecho, nuestro Señor Jesucristo nos lo mostró más o menos en su bautismo, donde él obedeció al Señor, y el Señor, Dios Padre, desde el cielo dice: ese es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Me complazco de su obediencia. El Señor se complace cuando usted y yo le obedecemos. Y ahora, ¿cómo le vamos a obedecer, o cómo vamos a saber qué Dios demanda de nosotros? El día miércoles el pastor Eduardo nos compartió un bonito tema, me gustó bastante. Si no ha escuchado la predicación del miércoles, si no la pudo escuchar, óigala, porque bueno, hablando acerca de conocer al Señor, su carácter, sus demandas, lo que Dios pide de nosotros y lo que Dios no quiere que hagamos, debemos conocerlo para poder agradarlo. Y dice ahí la palabra de Dios: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como que se obedezca la palabra de Jehová. Me llama la atención que en el tiempo que se escribió este libro, cuando se refería a la palabra de Jehová, no tenía, hermano, todo lo que nosotros tenemos. No tenían todo lo que nosotros tenemos. Todavía, hermano, el Señor hablaba a las personas en visión, y estaba la ley ahí establecida, pero no tenía toda la información que nosotros tenemos. Hermano, nosotros tenemos Antiguo y Nuevo Testamento a nuestra disposición para saber qué es lo que Dios demanda de nosotros. Y lo primero que necesitamos aprender es que Dios se complace en la obediencia. El Señor se complace en que nosotros podamos ser hijos obedientes. De hecho, el apóstol Pablo dice: como hijos obedientes, no conforméis a los deseos que antes tenía. Pero siempre utiliza una expresión clara con respecto a lo que es obedecer o desobedecer al Señor. Los que somos padres nos gusta alardear cuando nuestros hijos nos obedecen, ¿verdad que sí? Si no, yo tengo un hijo bien obediente, ese muchacho ni problema me da. Pero cuán triste es hablar del desobediente, ¿verdad? Si no, que no sé qué hacer con este muchacho. Mire, por más que yo le diga, él no me obedece y hace lo que a él le provoca, y la ley está allí establecida. Y vemos a Samuel, hermano, haciendo una comparación, hablando acerca de lo que más se complace el Señor. Mira, se complace tanto el Señor de los holocaustos y de las víctimas, haciendo referencia a los sacrificios que eran establecidos por el Señor. Porque el Señor había establecido
sacrificio, hermano, y ofrenda, y que se presentaban delante de él. Y en ocasiones, hermano, la persona llegó a limitar únicamente su comunión con Dios en cumplir con los sacrificios. Yo cumplo con mi sacrificio y ya. De ahí en adelante yo hago lo que a mí me parece. Y Samuel, hermano, confronta este tema y dice: se complace tanto Jehová en los holocaustos y víctimas como que se obedezca las palabras de Jehová. Y después él mismo da la respuesta, dice: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. El obedecer es mejor que los sacrificios. Y hermano, uno de los grandes problemas que tenemos es el problema con la autoridad. Muy a menudo podemos escuchar expresiones como: es que a mí no me gusta que me manden, es que yo lo voy a hacer pero cuando yo quiera. Y nosotros como cristianos no podemos obedecer al Señor cuando nosotros querramos, sino que tenemos que obedecer al Señor cuando Él nos manda. Sí, ¿cuántos mandamientos encontramos del Señor en la Biblia, verdad? Y que de repente nosotros posponemos la obediencia a esos principios que Dios ha establecido. Y a propósito, cuando Dios establece algo que demanda nuestra obediencia, no es para Dios beneficiarse, sino para Él beneficiarnos a nosotros. La obediencia de nosotros como cristianos trae la bendición de Dios sobre nuestra vida. La obediencia de nosotros como personas a lo que Dios establece trae la bendición de Dios sobre nuestras vidas. Hoy en día, hermano, incluso se han creado cristianismos que no son avalados por la palabra de Dios, prácticas dentro de las iglesias que no son avaladas por la palabra de Dios. Y la gente ahora, la nueva generación de cristianos está diciendo: bueno, yo voy a inventar nuevas formas de adorar al Señor, y se pueden ver cualquier clase de barbaridad. Esta semana vi una noticia de Colombia. Creo que es el primer templo satanista que hay en Sudamérica. Increíble. Y allí, hermano, estaban celebrando un matrimonio dentro del templo satanista. Ese templo estaba casando a dos hombres. Y el hombre dice: porque las iglesias cristianas no los casarían y ellos querían estar casados, decidieron venir a casarse a este templo satanista, abiertamente declarado en contra de lo que Dios establece. Fue algo increíble eso, porque se estaban casando un hombre bastante mayor con un joven. Y resulta, hermano, que ese joven con el que ese hombre se casó, la verdad no me gusta ni hablar de estas cosas, es algo feo, pero ese hombre era el novio de su hija y el papá le quitó el novio a la hija. Así está el mundo. Desobedece a Dios abiertamente y rompe los patrones familiares de una manera increíble. Hermano, yo quiero decirle algo. Si el mundo entero decide romper los principios de Dios y no obedecerle, decide usted ser la única persona que obedece al Señor. La Biblia dice: no conforméis este siglo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Y las leyes de este mundo, hermano, se rebelan completamente en contra del Señor. Y allí, hermano, vemos exactamente lo que enseña la Biblia. Dice: porque mejor obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Y ahora nos está haciendo mención a ese momento donde Saúl decidió rechazar el mandato que Dios había establecido, donde Saúl decidió rebelarse en contra de lo que Dios había establecido. Y ahí, hermano, es donde pudiera representarse la humanidad. El ser humano quiere la bendición de Dios sobre su vida, pero no quiere obedecer a lo que Dios ha establecido. El ser humano no quiere prestar atención a lo que el Señor establece. Santiago, vamos a ir a Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7.
Santiago capítulo 4, versículo 7. Seguimos con el tema de la obediencia. Someteos pues a Dios. Someterse es obedecer. Amén. Someterse es obedecer. Hermano, como cristianos no tenemos que inventar nada. Todo lo que Dios quiere que hagamos ya lo dejó escrito en su palabra. Lo único que necesitamos es someternos a lo que Él ha establecido. Dice, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Pero todo comienza en nuestra vida por la obediencia. ¿Cuántos mandatos, verdad, encontramos dentro de la palabra de Dios? Y sí, hermano, la verdad toca dividir los mandamientos que encontramos en la Biblia en el orden de cuáles eran para el pueblo de Israel. En la Biblia nos da mandato para por lo menos 3 grupos. Habla del pueblo de Israel, habla de los gentiles y habla de la iglesia. Hay cosas que son para el pueblo de Israel que nosotros no tenemos que apegarnos a ellos. De hecho, cuando comenzaron a ser salvos los gentiles, fueron básicos los requerimientos que se hizo: que os apartéis de fornicación, de idolatría y de ahogado. Fue exactamente lo que se le pidió en el primer momento que creyeron los gentiles. Y luego hay muchas cosas, hermanos, que el Señor ha establecido para que nosotros le obedezcamos. Pero todo comienza con una vida de sometimiento. Y ahí es donde el venezolano bien decidido dice: a mí no me somete nadie. Tenemos una cultura muy deformada. Hermano, la primera autoridad sobre nuestra vida debe de ser el Señor. Amén. Amén. Y de ahí en adelante todo calza. Yo quiero explicarte. Cuando dentro de tu corazón no hay ni siquiera la disposición de someterte a Dios, de ahí en adelante todas las autoridades van a valernos nada. La autoridad de papá va a valer nada, la autoridad de mamá va a valer nada, la autoridad del esposo va a valer nada, la autoridad de la esposa va a valer nada, las autoridades civiles que están en el mundo va a valer nada, hermano, para nosotros. Las leyes van a valer nada, porque si rompemos la primera prueba de nuestra obediencia, que es nuestra obediencia al Señor, de allí en adelante, hermano, se crea una vida de anarquía. Entiéndame algo, hermano, el obedecer no le hace menos persona. Amén. Amén. No, es que a mí no me gusta que nadie me mande. Siempre va a haber alguien que te va a mandar. Y acá no estamos hablando de sometimiento a un hombre, sino sometimiento a Dios. Dios, ¿qué quiere que haga? Me encanta esa pregunta del apóstol Pablo cuando se encuentra al Señor en el camino. Y el Señor dice que cayó de su cabalgadura. Inmediatamente el apóstol Pablo hace 2 preguntas. Dice primero: ¿quién eres? Jesús. ¿Y quién eres, Señor? Y el Señor le dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y la segunda pregunta dice: ¿qué quieres que haga? ¿Cuándo fue la última vez que nosotros le preguntamos al Señor: Señor, ¿qué es lo que quieres que yo haga? Normalmente vamos a la oración a decirle al Señor lo que quiero hacer. Sí, normalmente vamos a orar y le decimos al Señor qué es lo que yo quiero hacer. Pero no vamos a preguntarle al Señor si está de acuerdo con que yo haga eso. De hecho, deberíamos de tomar un tiempo no para contarle al Señor cuáles son mis planes, sino para preguntarle al Señor cuáles son los planes de Él para mi vida. Eso se llama sometimiento y obediencia. Eso es lo que necesitamos tener nosotros en este tiempo con respecto al Señor. Hebreos capítulo 5. Vamos a ir a Hebreos. Un poquito antes. Hebreos capítulo 5. Versículo 8. El Señor enseñó la obediencia. Amén. Nuestro Señor Jesucristo enseñó la obediencia. Dice desde el 7: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Verso 8: y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió. ¿Qué aprendió? La obediencia. Nuestro Señor fue ejemplo en obediencia.
Nuestro Señor, hermano, fue el máximo ejemplo en obediencia. Mira, como pastor, yo no tengo la más mínima intención de coaccionar a ninguna persona para que me obedezca a mí, pero sí es mi deber enseñarte que tú obedezcas al Señor. Sí es mi deber enseñarte que la puerta de la bendición en tu vida comienza con una vida de obediencia para el Señor. Sí, hermano, y a veces sabemos que este es lo que tenemos que hacer, sabemos cuándo lo tenemos que hacer, pero aún así decidimos no hacerlo. La Biblia dice que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Necesitamos ser inteligentes y comenzar a obedecer a Dios. Yo creo que una persona inteligente comienza a preguntarle a Dios qué es lo que tú quieres en mi vida. Ayer hablaba con un jovencito y yo le decía, hay dos formas de aprender. Podemos aprender por experiencias de otros o podemos aprender por nuestras propias experiencias. Hay dos formas de aprender. A mí me gusta aprender por la experiencia de otros. Que alguien diga, no, mira, no hagas eso porque yo lo hice y me salió mal por eso. No, listo. Yo no tengo que ir. No, yo voy a probar para ver si a mí sí me funcionó. Si a ti no te funcionó, me es suficiente que tú lo hayas hecho y que te haya salido mal. Yo no voy a ir a intentarlo. Dentro de la vida y dentro de la Biblia y dentro de nuestra familia podemos encontrar personas que le han obedecido a Dios y usted puede ver los resultados, y podemos ver personas que no le han obedecido a Dios y podemos ver las consecuencias. Dentro de la Biblia, hermano, existen cantidades de historias reales de personas que le obedecieron a Dios y usted puede ver los resultados de la obediencia a Dios. Pero también usted puede encontrar, ver historias de personas que desobedecieron a Dios y ver la consecuencia dentro de su vida. Siempre es mejor obedecer a Dios. Siempre. Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. ¿Bien? Eso es obedecer. Pastor, es que yo no sé qué es obedecer. Bueno, hoy le explico. El diccionario de la Real Academia Española, no le estoy citando ni el griego ni el hebreo, le estoy hablando de nuestro idioma, dice que obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. ¿Es decir? O sea, hay una autoridad superior que tiene un deseo en su corazón para con tu vida y mi vida, y nosotros decidimos si obedecemos o decidimos si no le obedecemos. Obedecer es cumplir la voluntad de quien manda. Las autoridades dentro de nuestro país o dentro de lo que son los países, esto lo dijo un filósofo francés, están divididas en tres partes: el poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Eso lo hemos aprendido nosotros desde cuarto grado, creo que se enseña en todas, ¿no? Aquí le agregamos. Aquí sí hay dos poderes más ahora. Sí, el poder electoral. Pero según la filosofía de ese francés, en el año 1760 siempre se dividió en tres grupos. Sí, poder ejecutivo, legislativo y judicial. Eso es una ley que viene de 1760. Sí. Un hombre francés que lo dictó para nivel mundial, y bueno, nuestro país ha agregado, el venezolano siempre quiere poner un poquito más a las cosas, entonces le agregamos hasta dos poderes a la filosofía. Pero siempre ha sido poder ejecutivo, legislativo y el poder judicial. El poder ejecutivo es quien hace que la ley se cumpla. El poder legislativo es quien creó las leyes. Y el poder judicial es quien administra las leyes. Ahora, nosotros tenemos, hermano, un poder legislativo. El poder legislativo no es la iglesia, el poder legislativo no es el pastor, el poder legislativo es la palabra de Dios. Amén. Todo lo que Dios quiere que nosotros hagamos, lo dejó aquí en la Biblia. Amén. La iglesia, por su parte, vela de que eso se cumpla, pero no obliga. Vela, pero no obliga. ¿Y quién pudiera actuar como ese legislador, como ese poder legislativo? ¿Quién podría actuar? Podríamos decir que el tiempo en ocasiones es el poder legislativo. Sí, el tiempo nos hace ver de que si obedecemos a la ley que Dios estableció, hay bendición y beneficio en nuestra vida. Y si lo desobedecemos, hay consecuencias en nuestra vida. Dios ha establecido leyes para que le obedezcamos. Amén. No andamos como perros sin amo. No andamos como perros sin amo.
Dios quiere que el hombre le obedezca. Así es. Si el Señor quiere que el hombre le obedezca o que le obedezcamos, y era tanto su interés en que le obedeciéramos, que estableció las leyes, estableció, hermano, una constitución, tenemos la palabra de Dios, y estableció la iglesia para que velara y enseñara el cumplimiento de esa ley. Ayer le decía a los hermanos justamente eso. No siempre el que tiene la ley la conoce. Hay gente que tiene la Biblia y está haciendo cosas en contra de la Biblia y no se ha dado cuenta. Es nuestro deber estudiar la palabra de Dios. Y cuanto más estudiamos la Biblia, mientras más estudiamos la palabra de Dios, de una manera correcta, vamos a tener una mejor visión de lo que Dios ha establecido. Ahora, sin embargo, aunque está la ley está dictada dentro de nuestro libre albedrío. Tenemos la opción de obedecer o desobedecer la ley en nuestra vida. Vamos a ir a Juan 14. Juan, ¿qué me hace obedecer la ley? ¿Qué me hace obedecer la ley? Yo quiero hacerle una pregunta. ¿Usted ama a Dios? Le hago una pregunta. ¿Usted ama a Dios? Sí. Levante la mano como en la escuela. Le ponen a hacer posiciones y siempre le dicen a los niños, levante la mano. Ahora le pregunto, levante la mano, ¿quién puede decir yo amo a Dios? Bueno, vamos a ver si es verdad. Vamos a ver qué dice la Biblia de alguien que ama a Dios. Juan capítulo 14, versículo 15. Mira lo que dice la palabra de Dios. Juan 14, versículo 15 dice lo siguiente: si me amáis, condiciones que demuestran si hay amor o si no hay amor. En el mundo ahora se dice, el que ama no pone condiciones. Eso lo dice el mundo, ¿verdad que sí? Pero la Biblia sí pone condiciones para el amor. La Biblia pone condiciones para el amor. O sea, no es que yo te amo y no cuido de ti, no es que yo te amo y no te obedezco, no es que yo te amo y me da igual si te veo o si no te veo, no es que yo te amo y no importa que no hablemos, el amor sigue siendo el mismo, ¿no? El amor tiene condiciones reales. El que ama, hermano, va a mostrar evidencia de ese amor. Y vuelvo y repito, esto aplica en la vida personal, familiar, pero también aplica en nuestra vida espiritual. Esposa, yo quiero que tú entiendas algo. La posición del esposo dentro de la familia no está en juego ni en disputa. Y esposo igualmente no podemos discutir. En estos días hablaba con un hombre y sí, fue a comprar unos repuestos y de verdad se me olvidó la tarjeta. Le dejé la tarjeta a mi esposa y le dije, vas a hacer que un pago móvil, que se me quedó la tarjeta la tiene mi esposa y dice, usted es amo de hogar. Yo no entendí lo que le estaba diciendo. Yo pensé de hecho que estaba bromeando y le dije, ¿de qué hablas? No, es que ahorita hay hombres que son amos de hogar. No, ya que tocaste el tema, explícame de qué se trata. Me dice, bueno, que la esposa domina toda la casa, lo que es el dinero, y ella sale a trabajar, y el hombre es el que cuida de la casa. Y yo le dije, no, yo no soy amo de hogar. Bueno, él dice, usted no me va a creer, pero eso es más normal de lo que usted piensa hoy en día. Ok, yo le voy a decir algo, hermano. Es la responsabilidad del esposo suplir para la familia. Amén. Sí, no es la responsabilidad de la esposa suplir para la familia. Eso lo dice la palabra de Dios. Lea el libro de Efesios y ahí usted se va a dar cuenta que es la responsabilidad del esposo cuidar para la familia. Por eso es que es importante que los muchachos que andan buscando echar el ojo sepan que no tienen que ir a recostarse ni a la mamá, ni al papá, ni a los suegros. Sencillo. Si a usted le cuesta conseguir una harina semanal para usted comer, no se ponga a buscar compromiso, porque ya no va a ser una harina, ya va a ser harina, arroz, azúcar y todo lo demás que conlleva. Sí, eso es sumamente importante. Ahora, vemos acá, vamos a volver al tema, no sé ni siquiera por qué me salí, ¿verdad? Pero vemos acá que hay una condición para el amor. Y el Señor le está hablando al pueblo y
le dice, si me amáis, aquí viene la evidencia, guarda mis mandamientos. Si tú me amas, guarda mis mandamientos. ¿Qué está diciendo el Señor? Si me amas, obedéceme. Si tú me amas, obedéceme. Ahora, yo quiero preguntarle nuevamente, ¿usted ama al Señor? Usted tiene que mostrar a través de su obediencia el amor que tiene para con Dios. No estamos hablando únicamente de venir, que si vengo a la iglesia o no vengo a la iglesia. Es mi vida diaria, culto racional, como decía el apóstol Pablo, un culto continuo en mi vida, con obediencia al Señor. ¿Cómo es mi vida delante de Dios? El Señor dice, si me amáis, guarda mis mandamientos. Amén. El hombre no quiere tener autoridad sobre sí. Usted no ve la cantidad de personas que hoy se denominan emprendedores. No tengo nada con emprender. Yo creo que Dios nos da la capacidad de producir. Sí, y qué bueno cuando, de hecho, animo a los muchachos a emprender. Pero es que aun cuando una persona emprende un negocio no quiere decir que nadie lo va a mandar. Yo veo personas que producen mucho dinero y que al final siempre tienen alguien que los manda. Ellos tienen bastante dinero y van a hacer un gasto y viene el contador y le dice, no puedes hacer ese gasto. El contador no es el dueño del dinero, pero le gobierna su cartera. Siempre hay alguien sobre nosotros. O sea, no nos convertimos en emprendedores porque no quiero que nadie me mande. Definitivamente siempre va a haber alguien sobre ti. Siempre, hermano. Mira, hay gente que apoya mi ministerio. Y a veces yo paso todo el día trabajando, hermano, corre para allá, corre para acá, bien cansado, en ocasiones no tengo ni mucho tiempo para dedicarle a la casa o a la familia, y me siento a comer en la mesa y justamente me llama una de las personas que me apoyan. Y yo tengo que dejar lo que estoy haciendo y atender, porque son autoridades que se han establecido sobre mi vida. Sí, en otro momento digo, bueno, por fin llegué a casa, me voy a bañar y me voy a recostar a descansar un ratico, y ellos tienen la buena costumbre de llamar como a eso de 11:45, 1:30 de la madrugada. Y cuando ellos llaman, yo respondo. Dígame. Sí, no, era para saludarte. Qué buena hora de saludar. Qué bueno, gracias por saludarme. Yo no puedo decirle a alguien que es mi autoridad, porque a propósito, quien apoya o quien sostiene manda, no tengo tiempo para ti. ¿Sabe algo, hermano? Su vida es vida, gracias a Dios. Amén. Y quien sostiene su vida no son sus fuerzas, es el Señor. Amén. Y necesitamos probar nuestra obediencia. Gloria a Dios por la misericordia del Señor sobre nosotros. Porque si no fuera por su misericordia, ¿cómo estaría nuestra vida? Si me amáis, guarda mis mandamientos, dice, y yo rogaré al Padre y os daré otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, del cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero ahora le habla al creyente, pero vosotros tenéis, le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos a vosotros todavía un poco y no me verán más. Pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. Ahora mira lo que dice el versículo 21. En el versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Verso 21, el que tiene mis mandamientos. ¿Y qué dice ahí? El que tiene mis mandamientos, y la siguiente parte dice, y los guarda. ¿Qué dice de esa persona que tiene los mandamientos de Dios y los guarda? Ese es el que me ama. Ese es el que me ama, más nadie. No me venga a estar diciendo que me ama y no me obedece. No me venga a estar diciendo que me ama y tiene mis mandamientos y no los guarda. El Señor es claro, hermano, y le voy a decir algo. Esta es una declaración contundente, que es como una radiografía que devela exactamente el carácter del hombre, donde el Señor está diciendo, el que tiene mis mandamientos y los guarda. ¿Qué es guardar? No es esconderlo, es
es ponerlo en práctica más bien. Sí, es poner en práctica. La palabra allí es el que tiene los mandamientos y los guarda, el que los tiene y los pone en práctica. Ese es el que me ama. Oiga, y no es que lo guarda cuando está con los hermanos o cuando viene para la iglesia o cuando está cerca del pastor. Es que lo guarda continuamente. Haya o no haya persona, quien tiene los mandamientos y los guarda, demuestra su amor para con Dios. Y por eso es fácil decir, yo amo al Señor. Pero cuando vamos a la evidencia, nos confronta. El Señor dice al pueblo de Israel, este pueblo de labios me honra, pero su corazón, el centro de tus emociones, está lejos de Dios. En el versículo 15, si mi amáis guarda mis mandamientos. En el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Esta última parte del versículo, me manifestaré a él. Todos queremos ver a Dios obrar en nuestra vida. Y por eso es que el ser humano se anda inventando manifestaciones de Dios. Normalmente cuando el ser humano se inventa manifestaciones de Dios, tiene que ver con algodón y con escarcha. Sí, es que yo estaba y cayó escarcha. Es que yo estaba y vi algodón. No entiendo por qué todas esas manifestaciones falsas, porque a propósito son de mentira, tienen que ver con escarcha y algodón. Voy a estudiar el secreto del escarcha y el algodón. Pero Dios quiere orar más en tu vida, mucho más que escarcha y algodón. Dios quiere transformar tu vida. Sí, Dios quiere ayudarte en esa necesidad y en esa dificultad que tú no le entiendes y que ni siquiera tienes la solución. Él quiere ayudarte, hermano, pero hay carencia de manifestación de Dios en nuestra vida en este tiempo, porque hay poco amor hacia Dios. Hay poco amor hacia el Señor. ¿Por qué hay tan poca obediencia hacia Dios? Porque hay poco amor hacia Dios. Porque hay tan poca práctica de vida cristiana real. Y cuando hablo de real, no es con el cristiano que se ha modernizado, es con ese cristianismo que no cambia. Porque el cristianismo es Dios. Y Él no cambia, es inmutable. Y acá, hermano, nos enseña la palabra de Dios. El que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. El Señor está diciendo, ¿tú quieres saber quién es el que me ama? ¿Tú quieres saber? Busca ahí uno que tenga mis mandamientos y los que te guardan. Ese es el que me ama. El mundo va de mal en peor. El mundo va de mal en peor. De hecho, hoy es extraño alguien que quiera vivir por la Biblia. Allá afuera lo ven y le dicen, ¿y este fanático? Sí, este fanático. Míralo. Le lavaron el cerebro. Hermano, óyeme. Lavar el cerebro es que existía algo establecido y a través de un argumento tú comienzas a pensar diferente. ¿Verdad que sí? ¿Sí o no? No, había una regla, esta era la regla. Y vino esta persona y quitó esta regla y estableció otra. Para que tú la creas, tienes que lavarte el cerebro. ¿Sí o no? ¿Qué existía primero? ¿La filosofía que se maneja hoy en el mundo o la palabra de Dios? Si alguien tiene el cerebro lavado hoy en día es el mundo. Porque abandonaron la Biblia y se apegaron a otros principios. Pero quiere decirlo a los cristianos que a nosotros nos lavaron el cerebro. No, a mí nadie me ha lavado el cerebro. Y ojalá que nos lavaran el cerebro, ¿verdad? De tanta contaminación. En estos días salía y iba con Jan y le digo, ay, Jan, la verdad, yo quisiera que nos lavaran el cerebro un poquito y que tantas cosas que nos han contaminado de este mundo no tengan que salir a relucir. Porque uno ahorita va a salir a hacer un negocio y lleva esa malicia por delante. ¿Será que me quiere estafar? Eso nos enseñó la maldad del mundo. Sí, yo a veces digo, no, provoca de verdad que le lavaran el cerebro a uno y le sacaran tanta maldad que hemos adquirido en el camino. Pero hermano, quien tiene el cerebro lavado son los que piensan que casarse hombre con hombre está bien, eso le lavaron el cerebro. Y los que piensan que casarse mujer con mujer está bien, esos son los que le lavaron el cerebro.
los que dicen que no importa casarse, sino que se puede vivir de esa manera, a eso también le lavaron el cerebro. Los que quieren hacer con su vida muy contrario a la palabra de Dios, a eso le lavaron el cerebro. Los que quieren consumir droga para llenar el vacío que hay en su corazón, a eso fue lo que le lavaron el cerebro. Alguien que se pare por la palabra de Dios no tiene el cerebro lavado, está tratando de practicar lo que el hombre nunca debió dejar de practicar. La Biblia, la palabra de Dios. El versículo 21, lo acabamos de leer: el que tiene mis mandamientos y los guarda. Verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote: Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo: el que me ama, mi palabra, ¿qué dice? Otra vez. ¿Sabe lo que me sorprende? Versículo 15 al versículo 24. Estamos hablando de 9 versículos. Que en 9 versículos se repita por lo menos 5 veces la misma expresión. El Señor está interesado en que entendamos de que amar a Dios es más que palabras, es acciones. El que ama a Dios ama a su prójimo. ¿Cómo podemos decir que amamos a Dios si no amamos al prójimo? Nos contentamos del mal de nuestro prójimo. Yo amo a Dios, pero no trato a mi vecino. No, hermano, eso no está en la Biblia. Yo amo a Dios, pero no obedezco a mi mamá y no obedezco a mi papá ni a las autoridades que me han establecido. Está mal. Yo amo a Dios y no me sujeto a las autoridades que Dios ha establecido aún terrenales. Eso está mal. Necesitamos demostrar amor a Dios también amando a nuestro prójimo. Versículo 23, respondió Jesús y dijo: el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Verso 24. Y este sí es como que, para que quede clarito, como dijo el maracucho, para que se lo cepille. No hay ningún maracucho aquí, ¿verdad? Si hay alguien del país independiente de Maracaibo, los maracuchos dicen que ese es otro país, ¿no? Hablaba con unos pastores que son maracuchos y yo le dije: ¿por qué ustedes son así? Me dijo: es que nosotros somos la pepe del queso. No sé qué quiere decir eso. Es que no entendí tu expresión coloquial. Eso debe ser algo muy normal en Maracaibo. Si usted sabe qué significa, explíquemelo. Espero que no haya sido una mala expresión también. Verso 24 dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Hermano, esto es como un autoanálisis de cuánto yo estoy amando a Dios. ¿Y cómo yo amo a Dios? No, porque yo canto. ¿Y cómo yo amo a Dios? Yo levanto mis manos. No, ¿y cómo yo amo a Dios? Yo ayudo al prójimo. Obedecer. ¿Cómo tú amas a Dios obedeciendo? Señor, dime qué es lo que quieres que yo haga. Samuel llega al templo y el Señor lo llama: Samuel, Samuel. Y allá aquel hombre le dice: mira, yo no te he llamado, pero cuando te llame, dile: habla, Señor, porque tu siervo oye. Dime qué es lo que quieres que yo haga. Y ahí es donde el Señor habla. Escuché algo y estoy convencido de que es así. Dios nunca le va a mostrar su voluntad a alguien que no esté dispuesto a obedecer. Amén. Los jóvenes andan buscando de saber la voluntad de Dios. Y es que yo quisiera saber, pastor, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Habla claro, tú estás buscando por la carne y estás metiendo a Dios en tu problema. Porque la voluntad de Dios, Dios no te la va a mostrar hasta que no estemos dispuestos a obedecer. Hombre, ¿quieres saber la voluntad de Dios? Dios lo primero que necesita es decirte: cuando tú estés dispuesto a obedecerla, sea cual sea mi voluntad, yo te la digo. Estoy orando para saber la voluntad de Dios, para ver si me parece y le obedezco. No, tiene que estar una decisión clara. Yo oro de esta manera, cuando yo no me la sé toda, a veces me toca pedir un consejo. Normalmente trato de apoyarme en algunas personas de confianza. Pero cuando yo le voy a pedir un consejo a una persona, yo oro por esa persona. De acuerdo al área. Si yo voy a hablar de
algún tipo de negocio, yo sé quiénes son, si voy a tomar alguna decisión de la iglesia, ya tengo personas que voy a frecuentar. Y cuando yo voy a pedir ese consejo, oro por la persona, Señor, te pido por fulano de tal, quiero pedirle un consejo, pero yo quiero que tú pongas la respuesta en su boca. Y hermano, voy y pido el consejo, y en ocasiones no me dicen lo que yo esperaba. No me dicen lo que yo esperaba. Pero yo le dije al Señor que me hablara a través de esa persona. Y como yo le dije al Señor que me hablara a través de esa persona, a mí me parezca o no me parezca lo que me dijo, si me lo provocó la palabra de Dios, yo lo voy a obedecer. Nosotros nos acostumbramos a obedecer el consejo que me parece y a desechar el que no me parece. Así Dios esté de acuerdo. Y ahí en ese versículo, hermano 24, nos habla claramente y dice: el que no me ama, no guarda mis palabras. Y las palabras que habéis oído no es mías, sino del Padre que me envió. Yo quisiera que usted hoy se analizara tomando como punto de partida su obediencia. No, yo no te voy a analizar, tú. Yo quiero ver cuánto le estoy obedeciendo al Señor. Y si por cada acto de obediencia yo sumara algo que dijera: Señor, si te amo, ¿a dónde llegaría? Porque estamos viviendo un tiempo de mucha religiosidad, pero de poco amor hacia el Señor. El Señor dice: el que le ama guarda sus mandamientos, el que lo ama tiene su palabra y la guarda, el que la ama Dios se lo manifiesta, pero también dice: y el que no me ama, hace lo que le da la gana. El que no me ama, hace lo que le da la gana. No guarda mis mandamientos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor,